Gracias, José. Gracias a ustedes. Inés, hay países, no necesariamente ricos, que le vienen ganando al COVID. Efectivamente, Pancho. Si vos mirás los rankings de muertes y contagios en el mundo hoy, ves los 40 países o territorios que tienen menor incidencia de contagios en términos absolutos. De esos 40, 28 son islas. Y después el resto los empezás a analizar y tenés o países muy ricos, que son por lo general los que más testean, los de mayor PBI per cápita, o tenés países que entras a analizar y encontrás ciertos rasgos en común. En esos países pobres, que no han testeado mucho y de muy baja incidencia de muertos y contagios, hay 3 o 4 grupos que sobresalen. El primero queda cerquita de China. Son países que comparten no solo fronteras, sino características con China. Ajá. Hay un grupo de países que hoy les llama la atención a todo el mundo, que es el sudeste asiático. Claro. Empezando por Tailandia. Desde el principio, ¿no? Exactamente, desde el principio. En un momento se pensaba, como con África sucedió, que iban a ser arrasados por la fuerza de la pandemia, porque son países con una estructura sanitaria exigua, Pancho. Por ejemplo, Tailandia, que es el país, uno de los países más grandes del entorno del río Mekong. Tenés a Vietnam con 90 millones de habitantes, Tailandia con 70. Tailandia tiene 0,8 médicos por 1000 habitantes. Argentina tiene 4. Mirá. Cuba, que es un país también pobre, pero de una estructura sanitaria muy robusta, 8. Ahí te das un poco la idea. Es un país de ingresos medios, $7.000 de PBI per cápita. La Argentina tiene entre 11.000 y 12.000. Pero Tailandia, que fue el primer país que registró un caso de coronavirus fuera de China también en enero, tiene hasta ahora 3.500 casos de contagio y 59 muertos. Mirá vos. La primera pregunta, ¿cómo hicieron? La segunda pregunta es, volvemos al tema de los números. ¿Le creemos a sus números? Bueno, ¿cómo hicieron? Esos 4 países del entorno del Mekong, que son Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam. Hay otro que es Burma, que no lo incluyo porque es absolutamente hermético, gobernado por una junta militar. Esos 4 países, uno tuvo 59 muertos, los otros 3, ninguno. Ni Vietnam, ni Laos, ni Camboya tuvieron muertos. ¿Cómo hicieron? Esos 4 países sufrieron mucho el SARS, 2002-2003, y aprendieron mucho. Claro, y estos 17 años le dio mucha oportunidad, tal vez no de robustecer como deberían sus sistemas de salud, porque no son países sin recursos. Ahora, sí robustecer los hábitos, y fundamentalmente, que es algo que la Argentina va a tener que tener muy presente cuando la curva empiece a bajar, la vigilancia epidemiológica. Es esto de estar alerta todo el tiempo. Leí especialistas que dicen, cuando se enteraron que empezaba un virus nuevo en enero, estos 4 países subieron un interruptor, y fue el interruptor de la vigilancia epidemiológica. No testearon porque no tienen recursos para testear tantos como, por ejemplo, China, que tiene una tasa de testeo de casi 200.000 por millón de habitantes. Tailandia testea mucho menos que Argentina, incluso 10.000 por millón de habitantes. Pero es el rastreo. Y lo otro fundamental es el hábito del distanciamiento físico, claro, pero es un hábito cultural, no implantado por una epidemia o una pandemia en este caso. Es un hábito, se saludan desde la distancia, el contacto físico es mucho más escaso que en nosotros de cultura latina, que estamos todo el tiempo abrazándonos. ¿Y el barbijo lo usan hace décadas? El barbijo lo usan, no solo por el legado del SARS, sino también por una cuestión básica que es la contaminación. Claro. Tienen altos niveles de contaminación. Esas 2 o 3 características hicieron que estos países no sufran tanto. ¿Le crees a los números? Mira, estos 4 países tienen gobiernos autoritarios, no son el Partido Comunista Chino, no son el gobierno de Xi Jinping, que tiene atado todas las vías de comunicación e información en China. Es mucho menos estricto. Se hubiese filtrado si las imágenes que tuvimos en Guayaquil de cuerpos en la calle. Exactamente. Y son muy rebeldes estos países también. Entonces, de haber habido un contagio generalizado, es probable, por ejemplo, en Tailandia, que es un país el país de los golpes de Estado, le llaman, que la rebelión popular en la calle habría sido mucho más visible de lo que empieza a ser, por motivos políticos, pero empieza a ser. Al norte de esos países hay otro país, Mongolia. Yo lo llamo el Uruguay asiático. ¿Por qué? Porque está rodeado por 2 países con alta incidencia de contagio. China al sur, Rusia al norte. Mongolia
fue el primer país que empezó a testear. ¿Y sabes cuándo empezó a testear? En enero, antes de tener un caso. Su primer caso fue en marzo. Pero así prorrogaron, fueron demorando la entrada del virus y el primer caso ya testearon a 120 y rastrearon y aislaron 120 contactos. Acá ese es un nivel de generación de contactos que nunca se ha alcanzado en la Argentina. Y el punto es el testeo temprano, antes de que la circulación sea comunitaria. Mongolia nunca tuvo circulación comunitaria y hoy ya tiene casi todo abierto. Inés, ¿y cuál es el enigma de Pakistán? Tenés un enigma ahí en Asia, que es Pakistán. Tenemos dos gigantes, uno más que el otro en Asia. India, 1.300 millones de habitantes, Pakistán, su gran rival, 200 millones de habitantes. Una población bastante parecida en edad, muy baja, que es un poco lo que tiene África y la razón por la cual se cree que África no ha sido arrasado por la pandemia. 22, 23 años de la mediana en Pakistán, 26 en India. Ahora bien, la incidencia de contagios y muertes por millón de habitantes en India es 2,5 veces más grande que en Pakistán. ¿Cuál es la razón? India dice, no están contando los muertos. Pakistán dice, nosotros tuvimos una estrategia de confinamiento focalizada, no generalizada, focalizada, muy exitosa. Y hay otra cosa, puede ser que no estemos contando, pero los hospitales no están saturados y colapsados. Y ahí es donde entra otra vez, y acá es estructural para reconocer lo que es el aprendizaje de lo que estamos viviendo. Pakistán y Afganistán son los dos últimos países del mundo con fuerte presencia de poliomielitis. Todo el equipo de trabajadores de la salud y rastreadores y vacunadores que Pakistán tenía para atender el impacto de la poliomielitis, a partir de marzo, que fue cuando empezó el estado de emergencia, lo puso a disposición de la lucha contra el coronavirus. Y ahí está 265.000 personas, el 1% de la población. Es gigantesco. Es como si acá tuviésemos a 400.000 personas trabajando en eso. Imagínate, tendríamos números fidedignos por lo pronto. Exactamente. Y ahí tenés la clave de por qué Pakistán. Las epidemias, las lecciones aprendidas de otras epidemias son tan importantes en este combate de la pandemia como la demografía, la geografía, porque estamos hablando de países no tan densamente poblados y fundamentalmente el comportamiento de la sociedad. Esos tres elementos que en cierta forma te contrapesan en la gran ausencia de recursos de todos estos países de los que estamos hablando. Gracias, Inés. Gracias a vos, Pancho. Muy buenas noches, Gustavo Lázari, gracias por estar.